Bienvenidos a Sombras del Misterios. Aquí las historias no son solo palabras, sino puertas que se abren a lo insondable. Antes de comenzar, permíteme advertirte. Algunas verdades son mejor dejadas en la sombra. Pero si decides continuar, recuerda. No todas las puertas pueden cerrarse una vez abiertas. ¡Vamos allá! En las profundidades más recónditas de los sótanos del Vaticano, bajo capas y capas de piedra milenaria, existe un lugar del que nadie habla. Un lugar sellado por gruesas puertas de hierro bendecidas con símbolos antiguos y protegido por sacerdotes cuyas oraciones resuenan como murmullos eternos. Este lugar, conocido únicamente por unos pocos, es llamado la Cárcel de las Sombras. Aquí, enterradas en las entrañas de la tierra, están encerradas criaturas que nunca debieron ver la luz. Criaturas que, según cuentan las leyendas, fueron testigos silenciosos de los primeros sacrificios humanos en honor a dioses olvidados. Seres que alguna vez caminaron entre los hombres, sembrando el caos y el terror, hasta que la Iglesia decidió ocultar su existencia del mundo. ¿Quieres saber más? ¿Te atreves a conocer los secretos que guardan estas paredes? Recuerda que una vez que escuches sus voces, tal vez ya no puedas callarlas. El padre Giacomo era uno de los pocos custodios de la Cárcel de las Sombras. Cada noche, descendía por las escaleras de piedra con una vela en la mano, rezando en latín mientras avanzaba. Su tarea era alimentar a las criaturas encerradas, pero no con comida común. Les ofrecía pequeños recipientes con sangre de animales sacrificados, un ritual que había sido transmitido durante siglos. Una noche, mientras recorría los pasillos húmedos y malolientes, escuchó algo que nunca antes había oído. Un susurro. Al principio pensó que eran los ecos de sus propios pasos, pero pronto se dio cuenta de que las voces provenían de una de las celdas más antiguas. Una celda que, según los registros, estaba vacía desde hacía más de 300 años. «Padre Giacomo», susurró una voz gutural, casi humana, pero distorsionada por algo que no pertenecía a este mundo. «Sabemos quién eres. Sabemos lo que buscas». Giacomo sintió como el frío recorría su espalda. Nunca había sentido tanto miedo, ni siquiera cuando fue testigo de los exorcismos más aterradores. Las voces continuaron. «Nosotros fuimos los primeros, los elegidos por aquellos que vinieron antes de tu Dios. Nos encerraron aquí, pero pronto seremos libres». El sacerdote retrocedió temblando y se santiguó rápidamente. Sin embargo, cuando volvió a mirar por la pequeña abertura de la celda, vio algo que lo paralizó. Ojos. Decenas de ojos brillantes que lo observaban desde la oscuridad, como luciérnagas en una noche sin estrellas. «¿Sigues ahí? Espero que aún conserves el valor para continuar, porque esta historia no ha hecho más que comenzar. El padre Giacomo no fue el primero ni será el último en enfrentarse a los horrores de la Cárcel de las Sombras. Pero dime, ¿crees que él logrará escapar? ¿O será devorado por las tinieblas?» Días después, el padre Giacomo comenzó a investigar los archivos prohibidos del Vaticano. Encontró documentos que hablaban de sacrificios realizados en épocas remotas, rituales que involucraban a estas criaturas para obtener poderes sobrenaturales. Según los textos, estas entidades no eran demonios, sino algo mucho más antiguo. Eran fragmentos de un universo paralelo, atrapados en nuestro mundo por errores cometidos por los primeros alquimistas. Pero lo que más le heló la sangre fue un manuscrito que describía cómo liberar a las criaturas. «Cuando las estrellas se alineen y la luna sea roja como la sangre, el sello se romperá», decía el texto. Esa noche, mientras regresaba a la cárcel para realizar su ronda, Giacomo notó algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta, y las velas que solían iluminar el pasillo estaban apagadas. Sintió una presencia detrás de él, pero cuando se giró, no vio nada. Solo el eco de una risa profunda y burlona resonó en las paredes. «¡Es ahora!»,
susurraron las voces ahora más cerca que nunca. Estamos llegando al final de esta historia. Pero antes de despedirnos quiero preguntarte algo. ¿Crees que el padre Giacomo logró detener lo inevitable? ¿O crees que las criaturas escaparon, listas para reclamar lo que alguna vez les perteneció? Piénsalo bien, porque historias como esta siempre tienen un precio, y ese precio podría ser tu propia cordura. Al amanecer, los guardias del Vaticano encontraron al padre Giacomo inconsciente frente a la entrada de la cárcel. En su mano derecha, aferraba un pequeño libro cubierto de símbolos extraños. Sus labios repetían una y otra vez las mismas palabras. El sello está roto. Nadie sabe qué ocurrió exactamente esa noche, pero desde entonces, los habitantes de Roma han reportado fenómenos inexplicables. Gritos en medio de la oscuridad, sombras que se mueven solas, y una sensación constante de ser observados. Quizás algunos secretos no deberían ser revelados. Quizás algunos lugares deberían permanecer sellados para siempre. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a descender a las profundidades de la cárcel de las sombras? Gracias por acompañarnos en este viaje por sombras del misterios. Si te ha gustado esta historia, no dudes en buscar más relatos en nuestra colección. Pero recuerda, algunas historias no son solo ficción. Algunas